Buenas, les saluda el pastor Vladi y hoy con otro interesantísimo tema del Evangelio de Marcos. Bien, y llegamos acá. Hoy tenemos como meta terminar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos y vamos en nuestro estudio número 17. El tema de hoy es Jesús, Señor del Shabbat. Y es que llega un momento en donde el Señor va a tratar con uno de los quizás mandamientos que a día de hoy todavía son muy controversiales, pero que queremos verlo a la luz de las Escrituras. Y antes de empezar, comentarle que estaremos haciendo una serie de dos estudios, porque el de hoy tiene que ver con una acción que sucedió en el campo o en las afueras de una ciudad, y el de hoy en 8 tiene que ver con una acción que sucedió en la sinagoga. Y bueno, creo que es importante hacerlo de tal manera en que podamos tratar cada uno de los temas por separado, complementándose. Así que le invito a que me acompañe a orar en esta oportunidad para que el Señor nos dirija y nos hable en esta oportunidad. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar. Quiere decir que esto te agrada porque permites que lo sigamos haciendo y hacemos el esfuerzo de conectarnos contigo en esta ocasión. Y yo te pido, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento a la Escritura y que podamos cuestionar todos los mandamientos, todas las instrucciones que sean de hombres y sustituirlas por las que sean del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, como es mi costumbre, iniciaremos con un repaso. Y es que la semana pasada ya tratamos un tema un poquito controversial, hablando del ayuno. Vimos las 3 razones por las cuales se hace ayuno en la Escritura y decíamos o enfatizábamos que en nada tiene que ver con hacer que Dios cambie de opinión, sino exponíamos ahí las 3 razones, pero terminamos enseñando de que más que una enseñanza sobre el ayuno, Jesús quería entregaros a sus interlocutores el mensaje de que Él era el vino nuevo, Él era la enseñanza nueva, y que lo viejo era lo que pertenecía a los hombres o a la tradición, y que esta interpretación nueva se conoce como evangelio, algo que Él reveló en los 4 que hoy tenemos, pero también algo que Él compartió con sus apoderados, sus mandatarios, a quienes Él les dejó la capacidad de expresarse en nombre de Él, me refiero a los apóstoles, y que está plasmado en lo que se conoce hoy en día como el Nuevo Testamento. Con esto en mente, nos dirigimos al tema de hoy y abrimos o tomamos la lectura en Marcos capítulo 2, versículo 23. Dice así: Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Realmente es una lástima que a veces cuando traducen no lo hacen de manera literal, sino que nos dejan una idea, y es que ya poner el día de reposo, cuando el texto no dice así, el texto griego dice sabatón, ya poner el día de reposo realmente ya genera una preconcepción de lo que está ocurriendo acá. Pero la palabra sabatón, que es una palabra que está acá en griego, traduce un concepto en hebreo que es el concepto del Shabbat, y que
incluso etimológicamente no está tan relacionada con el sábado, sino que viene de cómo Dios creó el mundo, y es que a cada día de los 7 días, eso es algo que está en la escritura, pues de esos 7 al único día que el Señor nombró fue el Shabbat. Todos los otros días que nos han llegado, lunes, martes, miércoles, vienen de sus nombres en latín que pertenecen a Dios, a deidades de los romanos. Y es por eso que es importante que nosotros vayamos más allá de lo que dice el texto e investiguemos, porque Jesús manejó el concepto del Shabbat. No manejó el concepto del sábado o el día de reposo, sino manejó el concepto del Shabbat. Entonces vamos a entender de qué se trata este concepto. Y más que hacer un estudio exhaustivo de lo que es el Shabbat, creo que me voy a quedar corto con esto. Pero por lo menos sí tocar de alguna manera lo que, de alguna manera, vale la redundancia, incluiría esto en lo que Jesús está tratando de enseñar, ¿verdad? Brevemente mencionar lo que dice la Escritura. Hay varias citas, pero yo quiero citar la de Génesis capítulo 2, versículo 2. Me acompaña, por favor. Y acabó Elohim, es decir, Dios, la deidad, en el día séptimo su obra que hizo. Y cesó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Estamos traduciendo de una manera muy literal. Y quiero resaltar 2 palabras en este versículo. El verbo cesar, que dice y cesó, es un verbo que se refiere a Dios, está conjugando a Dios, a Elohim. Y ese verbo no quiere decir descansar, ese verbo no quiere decir vacacionar o distraerse de ninguna manera, ese verbo quiere decir cesar. ¿Y qué cesó el Señor? Él cesó su obra de la creación. Es decir, Él ha venido trabajando en una obra y luego se detiene. Ya veremos por qué se detiene. Jesús lo explica mejor. La otra palabra que quiero que conectemos con ustedes es la palabra obra. Melajá. Melajá. Porque es necesario remontarnos a entender estos conceptos para entender por qué los fariseos se comportaban de la manera como se estaban comportando. Y esta melajá u obra es una palabra clave porque esta sí habla de trabajar. Es decir, Dios estaba trabajando, pero no quiere decir que el séptimo día Él no haya hecho algo, sino que Él hizo la obra de cesar, cesó. Y luego veamos qué dice el siguiente versículo. Y bendijo Elohim al día séptimo. Le dio una bendición al día. Es la primera vez que nosotros vemos que Dios bendiga algún día. Todos los ha llamado buenos, no todos. Y Dios que era bueno. Pero ahora está hablando explícitamente de una bendición para el séptimo día. Pero no solo lo bendijo, sino que lo santificó. Porque en él cesó. Cesó, y encontramos el verbo que da su origen a la palabra Shabbat. Ishbot, ¿verdad? Cesó de toda su melajá, de toda su obra que Dios había creado y hecho. Es decir, ese día él cesó, se detuvo y dijo, hasta aquí de la melajá, de las obras de creación. Conectamos entonces que si creemos en un solo Dios, este Dios que está cesando su obra en esta oportunidad tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios mismo, tiene que ser el Señor que está involucrado, porque la Escritura dice que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. El cese del séptimo día, para enfatizarlo, es el cese de Jesús. Versículo 24, volviendo ahora a Marcos. Marcos 2:24. Bueno, pero antes de leerlo, les pinto en 2 la imagen. Ellos se van abriendo campo y empiezan, como dice la Escritura,
arrancar espigas. ¿Por qué? Porque tenían hambre probablemente. Entonces los fariseos, versículo 24, le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito, legal, permitido en el día de reposo? Y entonces vamos a caer en uno de los grandes problemas que se va a dar a la hora en la que interpretemos la mayoría de los mandamientos. Y es cómo. Por ejemplo, aún el mandamiento de no matar, por supuesto, si nos abstenemos de quitarle la vida a alguien, pero cuando pensamos que, por ejemplo, avergonzamos a alguien y hacemos que se le suba la sangre a la cara, probablemente estemos quebrantando este mandamiento. Así que el cómo de los mandamientos fue algo que siempre se prestó a una interpretación y que en ningún otro tiempo, hasta ese entonces, había ocurrido de la manera que estaba ocurriendo en ese momento. Porque los fariseos empezaban ellos a hacer un ejercicio de interpretación y de aplicación. Y entonces de ahí viene este tema de ¿es lícito o no es lícito? ¿Verdad? Es cómo se cumple ese mandamiento. Pero lo hacen con un ánimo incorrecto, porque le dicen, mira, eso no está permitido. Ahora, ¿de dónde sacaban ellos que eso no estaba permitido? ¿Cuál era el punto de referencia para ellos de que esa actividad no estuviera permitida? Porque hoy en día las personas que de alguna manera observan el Shabbat, en su gran mayoría tienen muy distintas formas de hacerlo, ¿verdad? Hay algunos que incluso tienen los pasos contados. Si usted va a Israel, me dicen, porque yo nunca he ido, pero me dicen que en el Shabbat, que empieza el viernes a las 6 de la tarde, porque los días en la Biblia empiezan a las 6 de la tarde, ni siquiera los ascensores demandan hacer un esfuerzo, sino que los ascensores van subiendo o van bajando de piso en piso para que no tengan usted ni siquiera que hacer la labor de presionar el botón del piso al cual usted se dirige. Entonces hay muchas formas de entenderlo, de conectarlo, y lo que estamos viendo aquí es un punto de partida de lo que se conoce como la halajá judía. ¿Qué es la halajá? Se convierte o se conoce esto a la ley judía hoy en día. Pero en ese entonces era la interpretación rabínica de cómo uno de los 5 grupos de Israel veían la aplicación de la Torá, ¿verdad? No podemos generalizar y decir todos los judíos, porque no todos lo veían de la misma manera. Era el grupo de los fariseos que de alguna manera fue quienes más relación tuvieron con Jesús y a quienes más él pues se dirigió e interactuó con ellos. En el mundo judío, y ahora sí me refiero a los últimos 2200 años, ha habido muchísimos pensadores y existe muchísimo material escrito. De hecho, el Talmud, que es un compendio que si usted estudia una página diaria, está en arameo y en hebreo, si usted estudia una página diaria, le va a dar vuelta a ese compendio cada 7 años, para que usted se imagine qué cantidad de información es. Y este es la explicación, según el judaísmo, de los mandamientos, es decir, solo es el comentario de los 5 primeros libros de Moisés. Bueno, entonces, basados en el Talmud, muchos pensadores llegaron a lo que se conoce como la halajá. Especialmente me refiero a Maimónides, quien en la Edad Media, pues él dice, esta es la ley judía, y es más o menos como se sigue desde ese entonces casi hasta el día de hoy. Pero regresando al primer siglo, los fariseos, ellos tenían una forma de aplicación y se esforzaban por decir, señores,
así hay que hacer las cosas. Ningún otro grupo tenía tanto esfuerzo. Por ejemplo, los esenios, ellos se habían ido al sur de Israel y no eran proselitistas, no andaban enseñando, sino que sus costumbres las compartían entre ellos y más nada. Los saduceos, que eran los del templo, que no eran muchos, pues eran más políticos, eran más entregados a la política. Los celotes eran más revolucionarios. Así que los fariseos quedan como el principal grupo de interpretación de la escritura. Y ya en tiempos de Jesús, ya ellos tenían un compendio que se llamaba, o un código que se llamaba las 39 melajot prohibidas para realizar en Shabbat. Ya en tiempos de Jesús existía esta tradición oral, 39 melajot. ¿Se acuerda de la palabra melajot? Fue la que leímos en Génesis. Y ellos se toman de lo que está ocurriendo en Génesis para interpretarlo y dicen, hay 39. Claro, la Biblia menciona algunas que no se deben de hacer, pero no menciona muchas, sino que esto lo deducen ellos a partir de las tradiciones de los ancianos, especialmente de dos ancianos muy famosos que usted quizás me ha oído mencionarlos y me seguirá oyendo porque tenían mucha influencia en el primer siglo, y es que apenas habían vivido 80, 90 años antes del Señor. Me refiero a Shammai, un ultraconservador, y me refiero a Hillel, que era un poquito más relajado. Entonces, para entender la situación que se está ocurriendo, la situación que está pasando, usted debe tener en mente que una de esas 39 melajot, de estas obras prohibidas por el código, por mandamientos de hombres, por los fariseos, que no todo Israel guardaba, pero una de estas 39 melajot era la prohibición de arrancar espigas en Shabbat. Y todo esto es necesario para conectarlo porque la respuesta del Señor es muy interesante, y algunos piensan que con ella Él estaba anulando ese mandamiento, pero eso sería negar la Escritura. Por eso nosotros entendemos que la pregunta que hacen los fariseos es lo que era lícito para los fariseos hacer o no hacer en Shabbat, pero eso no era lo que Dios había enseñado, y Dios lo va a enseñar en ese momento. Dios va a clarificarles, y si usted recordará la historia de hace una semana o el estudio de hace una semana, recordará que Jesús ya empezaba con el tema del ayuno a decirles, señores, no se puede poner un remiendo nuevo a un vestido viejo. Es decir, tienen que cambiarse de vestido completamente. Y el vestido nuevo era Él, era la enseñanza de Él. Y luego, por si fuera poco, les dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos porque el odre viejo se va a romper y lo va a derramar y la enseñanza se va a perder. Entonces, lo que le estaba diciendo era que ellos tenían que conectar que Él les iba a enseñar la verdadera forma de guardar sus mandamientos, porque Él mismo los había dado. Él era el que tenía la correcta forma de verlos. Y esa es entonces la respuesta que Él empieza a proporcionar con el ejemplo que Él pone, porque Él pone un ejemplo que me gustaría fuéramos a ver. Marcos 2:25. Jesús les contestó, es decir, recuerde la pregunta era, ¿por qué hacen lo que no es permitido? Y ahora viene la respuesta de Jesús. Jesús les contestó, ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Estamos hablando ya de un tema de la vida. Él y también sus compañeros, versículo 26, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito comer a nadie comer, sino a los sacerdotes.
y dio también a los que estaban con él. Esta historia es interesantísima y el hecho de que el Señor la use aquí para poner un ejemplo lo hará para traernos claridad. Así que vamos a leerla en cómo fue que ocurrió. ¿Se acuerda usted de que David y Jonatán están investigando si Saúl, padre de Jonatán, tiene la intención de matar a David? Cuando se dan cuenta que así es, ellos se despiden y entonces David sale huyendo y vemos que ya lleva personas que han decidido seguirle. Y es muy curioso que Jesús mencione a Abiatar, pero no mencione a Ahimelech, que es con quien con quien David tiene la interacción. Y yo me imagino que eso tiene algo que ver con cómo lo manejó Ahimelech y cómo lo manejó Abiatar. Porque esta situación que ocurrió le costó la vida a los sacerdotes y el único que logró escapar fue Abiatar. Y probablemente Jesús lo que quería dejar en la mente de sus interlocutores era cuándo específicamente había sido con el sacerdote que había logrado sobrevivir. Entonces leeremos ahora la historia desde la perspectiva de Samuel para ir conectando de una mejor manera. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 2. Primer libro de Samuel 21, 2. Y respondió David al sacerdote Ahimelech, es lo que le decía: el rey me encomendó un negocio, porque él está preguntando por qué quieres pan, o por qué estás acá, perdón. Y me dijo: nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío. O sea, le está mintiendo. David le está mintiendo al sacerdote, él está huyendo. Y que yo te he mandado, y yo señalé a los criados cierto lugar. Ahora pues, versículo 3, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que se hallare. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan de la presencia, el pan sagrado. Mas lo daré si los criados se han guardado mayormente de mujeres. Y lo que hace Ahimelech aquí es que toma el pan que no era permitido, según Jesús, que los sacerdotes comieran, que las personas comunes comieran, que solo era parte del oficio de los sacerdotes, que tenían que estar en la presencia, que tenían que estar en el lugar más puro de todos. Toma de esos y se los da a David para que coman. Y por eso le dice a él: mira, se los daré, pero si tus criados se han guardado mayormente de mujeres. Es decir, tenían que mostrar un cierto aspecto de santidad. El sacerdote aquí entonces está haciendo un análisis basado en la ley de la vida, en la importancia de comer, de no quedarse. Esto lo ampliaremos en el estudio siguiente. Hoy estamos en el 17, en el estudio 18, porque el estudio 18 está diseñado para ello. Pero nos adelantamos aquí diciendo que el mandamiento de la vida, el procurar la vida, trascendió en este momento aún el hecho de que estos hombres no les era lícito comer el pan de los sacerdotes y les fue provisto, les fue dado. Y ya vamos a ver cómo Jesús hace uso de este principio, el principio de la vida, para escoger cuál es la aplicación. Versículo 5. Y David respondió al sacerdote y le dijo: cierto, las mujeres nos han sido reservadas desde anteayer cuando salí, y los vasos de los mozos fueron santos, aunque el camino es profano. ¿Cuánto más que hoy habrá otro pan santificado en los vasos? David está diciendo: gracias. Y entonces, estas acciones que ahora están ocurriendo le cuestan al sacerdote Ahimelech su vida, porque después viene Saúl y con Doeg el edomita
matan a todos los sacerdotes y solamente escapa Abiatar, que es el que le va a decir a David y es quien se convierte en el sacerdote que ministró con David después de esta situación. Sus acciones hacia David le costaron la vida, pero fue una decisión que él tomó. Entonces lo que el Señor está haciendo al traer una referencia nos indica no que el mandamiento está anulado, sino que Él está diciendo cuál es la forma de interpretarse, porque la Torá fue dada para vida, porque las leyes, los mandamientos, las promesas fueron dadas para nuestro bienestar. Lo que los fariseos están empujando es que el hombre debe sacrificarse por el Shabbat. Lo que el Señor está empezando a decir, y lo veremos un poco después, es que el Shabbat era en función del hombre, era a favor, era por el beneficio del hombre. Y este es el punto cumbre de la enseñanza de hoy. Volvemos a Marcos entonces. Y él continuó diciéndoles, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y aquí tenemos dos formas distintas de ver la Biblia. El Señor está diciendo, lo más importante es la vida, lo más importante es la preservación. Hay cosas que toman precedencia a la hora de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en liderazgo hoy en día se enseña que todas las organizaciones debieran de tener sus valores bien claros, pero su valor más importante debería ser el que tomara precedencia sobre todos los demás valores, porque ese podría entrar en conflicto con algún otro. Y a la hora de guiarse para aplicar esos valores, el más importante, el primer valor sería el que tomaría precedencia sobre los demás. Algo así es lo que está ocurriendo acá. El Señor está diciendo, señores, el Shabbat se hizo, se fabricó, se pensó para el bien del hombre. Esa es la enseñanza. Ese es el punto de Jesús. Y no el hombre para el Shabbat, que era el enfoque fariseo. Jesús está dando la razón que Dios tenía en mente cuando entregó la bendición, el procedimiento que bendijo y santificó en función de nosotros. Es decir, que el Shabbat fue pensado para nuestro bien, para nuestro descanso, para poder afilar el hacha, para poder descansar, para poder enfrentar los retos de la vida. Mientras que la forma farisea era el Shabbat, hay que cumplirlo a rajatabla. No importa si se estresa, no importa qué vayan a hacer, no importa que se muera. De hecho, en la facción de Shammai decía que si hay un enfermo, para que usted vea, y que en Shabbat necesita un médico, que se muera, porque el Shabbat no se puede quebrantar. Esa era la cosmovisión y la forma de verlo, de cómo lo más importante era eso. Pero Jesús está diciendo, no, la Torá del Señor tiene una bondad que no podemos comprender, y menos si seguimos yendo a ella con ojos de eso está abolido, eso ya no nos sirve, eso es cuestión del pasado, ahora estamos en la gracia. Esa es una cosmovisión completamente incorrecta. Jesús está aquí diciendo que eso se dio para nuestro bien, por amor. Y no me cansaré de exaltar el punto en Gálatas cuando Pablo dice, la Torá, la ley fue dada para gracia. El problema es que no nos lo traducen. Yo le invito a usted a ver nuestros estudios de Gálatas. También creo que está en el capítulo 3 o 4. Pero bueno, probablemente entonces los seguidores de Shammai están en discusión con Jesús y tienen el Shabbat de esa manera, visto de esa manera, que hace que los seguidores de ellos, la presión de grupo se maneje de esa manera. Pero Jesús viene y dice, no, esto es para su deleite, esto es para su disfrute, esto es para que ustedes
estén bien. Es decir, que hay una bendición, hay un resultado de la desconexión que se puede producir en Shabbat. Y es así, de esa forma en donde Jesús a los fariseos les deja esta estocada final. Por tanto, el heredero del reino de los cielos, eso quiere decir el Hijo del Hombre, el que vino a repartir la herencia de los cielos, es decir, el heredero activo de las promesas de Dios, es el dueño aún del Shabbat. Es el Señor. Él es el que puede decirse cómo se debe de enfrentar ese día. Eso es lo que quiere decir este versículo. Este versículo no quiere decir de manera alguna que Él lo haya cambiado. De hecho, nadie en la Escritura guardó el domingo. Todos se reunían en Shabbat. Cuando Pablo menciona las ofrendas en el primer día de la semana, lo hacen porque dentro de la cosmovisión de ellos no se podía tocar dinero en Shabbat. Ellos se juntaban en Shabbat. El accidente típico ocurrió porque después de un Shabbat se quedaron hablando de tal manera que el primer día de la semana aquel se durmió, el muchacho que se accidentó se duerme, Tíquico me parece que era su nombre, y por eso es que se da el problema. Entonces enfatizamos que de ninguna manera el Señor usa esto para eliminar o anular el mandamiento, sino que el procedimiento está diciendo que Él, por ser dueño, puede definir cómo se hace, cómo se guarda y qué es lo que espera que nosotros hagamos en ello. Y algo de eso, pues ya lo mencionó aquí, ¿verdad? Ellos están cortando espigas para poder comer, para poder vivir. Esto, la forma como el Señor lo dijo, no está restringido a ninguna facción religiosa, a ninguna religión. El Shabbat tiene la intención divina, trasciende todas las religiones, tiene la intención divina de refrescar al hombre en los propósitos de Dios. Y antes de terminar, o ya en conclusión de esta primera parte, quiero dejarle lo que está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice de esta manera. Isaías 56:1, y estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Feliz el hombre, eso quiere decir bienaventurado. Felicidad para el hombre, o felicidad en el cielo por el hombre que esto hiciere. Es decir, esa es la voluntad de Dios. Eso quiere decir bienaventurado. Felicidad en el cielo por el hombre que esto hiciere. Y el hijo del hombre que esto abrazare. 2 puntos. Que se guarda el Shabbat de profanarlo. Que guarda su mano de hacer todo mal. El hijo del extranjero, versículo 3. Ha llegado a Adonai. No hable diciendo: ¿me apartará totalmente Adonai de su pueblo? Ni diga el eunuco, el que no puede engendrar hijos: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Adonai a los eunucos que guarden mis Shabbatot. Ese es el plural de Shabbat. Y escogieren lo que yo quiero. Y abrazaren mi pacto, es decir, mi testamento. Eso es la palabra pacto. Pero me impresiona porque les habla a los extranjeros y a los eunucos. Versículo 5. Yo les daré lugar en mi casa. Esa es la salvación, tener un espacio en la casa de Dios. No se habla de estar congregado en una iglesia, está hablando de tener un lugar en la casa del Señor. Y dentro de mis muros, los muros de la Nueva Jerusalén, cuando Él regrese. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Se refiere probablemente a los descendientes, a la simiente de Abraham. Y luego dice: nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros,
que se allegaren a Adonai, a Jehová, para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que, ¿cómo se hace eso? Todos los que guarden el Shabbat de profanarlo y abrazaren mi tributo, mi pacto, mi documento, es decir, el derecho legal, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Sus oraciones, su búsqueda de Dios será acepta. Porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Así dice el Señor, Adonai, el que junta los echados de Israel. Aún juntaré sobre él sus congregados. Son palabras para meditar, son palabras para pensar, pero de ninguna manera son palabras para caer en condenación. De ninguna manera son palabras para dejar de ver estos estudios, sino que son palabras para empezar a pensar. Y ese sería mi consejo final para usted. Dios mío, yo tengo que trabajar los sábados. Dios, yo tengo que hacer esto, tengo esto. Ayúdame. Y Dios va a ir proveyendo un camino. Muy bien. Vamos a dejar el estudio hasta acá y vamos a continuar con esto de hoy en 8. Pero antes de despedirnos, yo quería invitarle que pudiera usted ir a nuestro canal en youtube.com/Visión de Femisco, en donde usted encontrará listados de reproducción, es decir, segmentos con distintos videos que hemos ido grabando con la intención de enriquecer su estudio de la Escritura, como lo son Gálatas, como lo es la introducción del pensamiento bíblico, las citas del Señor y otros. Nos despedimos con una oración. Jesús, gracias te damos por tu fidelidad, gracias por estar acá, gracias Señor por todo el bien que nos haces. Yo sé que muchas veces hay cosas que no entendemos, pero yo te pido que tú pongas claridad en nuestros corazones, que si esta palabra es tuya, tú pongas confirmación, pero yo sé que lo es porque está basada en tu palabra. Ayúdanos a conectarla, ayúdanos a entenderla en el nombre de Jesús y danos la certeza. Ayúdanos a vencer el miedo que tenemos muchas veces de acercarnos a ti, de intimar contigo, de ser más como tú. Ayúdanos a ser más como tú, más como Jesús, más como tú viviste la vida. En el nombre de Jesús oramos y te pido, Señor, que bendigas grandemente a cada persona que está viendo este estudio en cada necesidad que pueda manifestar. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos una próxima. Hasta luego.